pasando, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea su nombre. Padre bendito, gracias te damos por la vida y la salud y por estos momentos, Padre, que estamos aquí en su casa de oración, Padre. Padre bendito, queremos dar la bienvenida a los visitantes que están entre nosotros. Que usted, Padre, esté con ellos, que ponga su mano sobre ellos, Padre, para que ellos entiendan y comprendan la necesidad, Padre, está en su reino, que es la iglesia. Padre eterno, te pedimos por el hermano que va a traer su clase, Padre, en esta mañana. Que tú, Padre, estés con él, que ponga su mano sobre él también, Padre, para que él se acuerde de lo que él ha enseñado, lo que él ha estudiado, para que así, Padre, nos explique a nosotros en una manera que podemos entenderlo, Padre. Padre bendito, te queremos dar las gracias, Padre, las gracias por todas las bendiciones, Padre, que derramas sobre nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito, por las bendiciones y por todo el cariño, Padre, que nos das. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a empezar su capítulo. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos las cosas. Amén. Amén. Para aquellos que traen el binario, el número 37 de los cánticos espirituales, número 37. Oh amor, que no me dejará. Son de los himnos que como cristianos la mayoría no sabemos de memoria, así que vamos a empezar. Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Dios les bendiga. Muy bien, en esta hora tenemos la clase, el tema una vez más, el hombre criado a la imagen y la semejanza de Dios, con el hermano Carlos Barrientos. El hermano viene desde Memphis, Tennessee. Le agradecemos mucho a nuestro hermano por el esfuerzo que hace para estar con nosotros. Vamos a prestarle atención al tema que él nos trae. Buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad. Gracias al hermano Alberto y al hermano Willy, entre tantos otros que hayan considerado que su servidor podía ser útil para el propósito de estas conferencias. Y me aprecio sincero por todo ello. Saludos de parte de la iglesia de Great Oaks, allá en la ciudad de Memphis, Tennessee. El concepto deterioro, hermanos, sugiere necesariamente que algo estuvo bien y que ya no lo está. Considero particularmente el tema general de estas conferencias altamente apropiado. Preguntas que el hombre le hace a Dios. Y lo considero altamente apropiado y sumamente interesante porque explícitamente aclara que son preguntas que el hombre le hace a Dios, implicando que Dios está involucrado en estas preguntas. Usualmente este planteamiento se hace de manera distinta, como queriendo excluir a Dios de la escena. Tal vez usted encontrará este tema planteado en algunos libros o en algunos lugares en el internet o algunas otras fuentes donde usted puede buscar como grandes incógnitas del hombre, o grandes preguntas que la humanidad se hace. Pero pocas veces en nuestra sociedad moderna se implica la idea de que hay un Dios a quien puede consultarse.
Bueno, nosotros, hermanos, en esta mañana vamos a hacer como el pueblo de Israel durante el cautiverio babilónico, Ezequiel capítulo 20, versículo 3, donde ellos dijeron: a Jehová consultaremos. Creo sumamente apropiado entonces aclarar en la formulación del enunciado en tema general de que las preguntas se le hacen a Dios. Porque después de todo, si no a Dios consultamos, ¿a quién lo haríamos? No hay posibilidad alguna existente de poder tener la verdad con respecto a estas grandes incógnitas si no las hacemos al Creador Todopoderoso, Jehová Dios del universo. En esta mañana me ha correspondido, los hermanos me han solicitado disertar sobre el tema de el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Una vez más, hermanos, es un tema que tiene muchísimo, pero muchísimo para considerar. Hay aquí material en la Biblia para hablar de un montón de implicaciones que tiene esta trascendental verdad de que el ser humano es la única criatura en toda la creación conocida por el hombre que tiene una característica única que lo hace por mucho superior al resto de la creación, y es la característica única de que es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Hay una multitud de implicaciones allí. Sin embargo, nos detendremos solamente en 4 aspectos básicos en esta lección esta mañana. Pondremos énfasis en algunos 2 de ellos con mayor propiedad. Algunos otros 2 tal vez los mencionaremos de manera un tanto más breve. Hay un material por allí que está escrito, no sé si está en forma impresa, creo que no, pero está disponible como quiera. Creo que en el internet o en alguna manera está también grabándose las lecciones. Pero algo mucho más abundante. No va a ser posible poder ir a todos y cada uno de los textos bíblicos que tenemos acá en la palabra de Dios en relación a este punto, pero sí usted podrá tener acceso a todo ello después. Consideraremos 4 cosas básicas sobre este tema de el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, lo que significa ser imagen de Dios. ¿En qué sentido somos imagen de Dios? Número 2, lo que implica ser imagen de Dios. Ya dije, hay implicaciones en esta verdad única de que el hombre es imagen de Dios. Número 3, las responsabilidades del hombre en consistencia con la verdad de que es imagen y semejanza de Dios. Y número 4, por último hablaremos de cómo restaurar la imagen de Dios en el hombre, ya de por sí, como todos saben bien, deteriorada. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que todos habremos leído, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quizá este sea el texto bíblico, hermanos, que de manera más enfática y clara dice: sí, el hombre y la mujer, ambos, varón y hembra, son imagen del Creador. Aunque el tema no está planteado a forma de pregunta, de hecho contesta una pregunta, y es: ¿de dónde venimos? La respuesta más simple y más sencilla, hermanos, es que nosotros venimos de Dios. Nosotros venimos de Dios. Nosotros no hemos venido de ninguna otra fuente, ni hemos sido producto de ningún otro proceso. Si usted quiere llamarle proceso a la elaboración del hombre que encuentra aquí en la Biblia, puede hacerlo. Pero el proceso será siempre bíblico y será siempre de Dios. Nosotros no hemos venido de ninguna otra parte. Pero ¿qué significa? No hay duda, somos imagen de Dios, está claro. De hecho, hay muchos más textos que usted seguramente conoce en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que asientan categóricamente esta verdad. Nosotros hemos sido creados por Dios y somos imagen del Creador. ¿Pero qué significa esto? Quizá lo primero importante a mencionar aquí, hermanos, es lo que no significa ser imagen de Dios. Para entender lo que significa, quizá lo más razonable es entender lo que no significa por la vía del contraste. Bueno, básicamente, hermanos, no significa que nosotros nos parezcamos a Dios en un sentido físico, en un sentido material. En Juan capítulo 24, versículo 24, la palabra de Dios establece que Dios es espíritu, no que Dios tiene espíritu. Nosotros
en consecuencia con la verdad de que somos imagen de una fuente original, tenemos espíritu, pero Dios es espíritu. Como también, por ejemplo, nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. De una manera muy maravillosa, el hermano Nichols, a la noche anterior, anoche, explicaba algo que me gustó mucho en la disertación del hermano, y es el hecho de que si Dios es amor y el amor está descrito en la Biblia, entonces podemos decir que Dios está descrito en la Biblia también, en 1 Corintios 13. Eso me pareció de gran importancia. Pero aquí también, hermanos, Dios es espíritu. Luego en Lucas capítulo 24, versículo 39, Cristo dice a los discípulos: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Dios es espíritu, primera verdad bíblica. Segunda verdad bíblica, un espíritu no tiene carne ni huesos. Conclusión, inferencia absolutamente necesaria: nosotros tenemos carne y hueso. Por consiguiente, punto número 3, ahí en la aplicación de la lógica, nosotros tenemos carne y huesos. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y si Dios es espíritu, entonces nosotros no nos parecemos a Dios físicamente. Dios no se parece a nada material o físico en lo que el hombre pueda pensar. De allí que en Éxodo 20 y luego en Deuteronomio capítulo 5 también, donde Moisés repite la ley, en los 10 mandamientos se prohíbe hacerse imagen de lo divino de ninguna forma. En todas las formas posibles en que podamos querer representar a Dios en una imagen, la palabra de Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Él no se parece a nada que usted y yo conozcamos, material o físicamente hablando. Entonces, imagen de Dios somos no en un sentido material o físico, sino en un sentido material. Entonces, ¿en qué sentido lo somos? Bueno, aquí la lista, hermanos, podría ser muy amplia, podría ser muy grande en cuanto a todos los aspectos en que tenemos una resemblanza en nosotros de nuestro Creador. Pero permítanme mencionar algunos cuantos solamente. En primer lugar, hermanos, el hombre tiene una naturaleza espiritual. Somos entidades espirituales, no así el resto de la creación. Un árbol, que es un ser vivo, un caballo, que es un ser vivo también, hermanos, no tiene un comportamiento ni una conciencia de lo espiritual. Nosotros los seres humanos sí lo tenemos. Adivine por qué. Dios es espíritu y Él es nuestro creador y somos imagen de Él. Somos entidades espirituales. Entonces, en primer lugar, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todos conocemos, entre otras cosas dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, implicando toda la constitución de lo que el ser humano es allí. Es interesante recalcar acá que dice espíritu, vuestro ser, no solo el cuerpo, pero sino el espíritu también. El espíritu y el alma del hombre, vale aclarar, también fueron creados. Zacarías capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Estos textos testifican de que el espíritu humano sí fue creado por Dios también, como el resto de lo que nosotros somos. Otra cualidad, hermanos, otro aspecto en el que somos imagen y semejanza de Dios, número 2, es que el hombre es eterno. El hombre es eterno, con una pequeña diferencia. El concepto de eternidad aplicable a Dios significa sin principio ni fin. En el caso nuestro, hermanos, somos eternos también una vez que comenzamos a existir por la obra de Dios, por la creación de Dios. En el momento que vinimos a existir, cada uno de nosotros, no pereceremos jamás. Esto es importante. El hombre no va a ser extinguido ya nunca, es eterno, perpetuamente. Entre muchos otros textos que podemos mencionar, hermano, Mateo 25, 46, que usted conoce muy bien también, donde Cristo, hablando del día final, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay muchos otros textos, pero tome en consideración aquí este texto que habla de las dos únicas posibles condiciones en las que un ser humano puede estar después de la muerte. Puede ser en el castigo eterno o puede ser en la vida eterna. Pero en ambos casos, la condición es eterna. El hombre es entonces eterno, aparte de que es de una naturaleza espiritual. En tercer lugar, otra semejanza con nuestro Dios, hermanos, es que somos entidades de una naturaleza moral. Probablemente en lo espiritual ya está implicado un poco de nuestra condición moral, pero nosotros somos, hermanos, con una naturaleza moral también. El hombre, por ejemplo, puede ser santo. La palabra santo significa apartado para un uso o servicio especial. Es más o menos probablemente lo que en otros términos
definiríamos como consagrado. El hombre, hermanos, tiene la capacidad de ser santo en consistencia con la condición de su naturaleza moral. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Importante aclarar, vea usted aquí, hermanos, la alusión directa, explícita y clara a la resemblanza nuestra con el Creador. Y todo esto en consistencia con nuestra idea de que somos imagen del Creador. Vean ustedes que somos seres, hermanos, de una naturaleza moral, porque nuestro Dios que nos creó, a cuya imagen fuimos hechos, es de una naturaleza moral. ¿Por qué es que yo puedo ser santo según Pedro? Porque Dios es santo. ¿Sí? Puede ver, somos resemblanza de nuestro Creador entonces en todos estos aspectos. Puede mencionarse también, por ejemplo, en cuarto lugar, una cuarta cualidad o característica en consistencia con nuestra semejanza con el Creador. El hombre es un ser con capacidad de pensar, sentir emociones. En otras palabras, tiene libre albedrío. Puede decidir, tiene libre capacidad de escoger entre tantas cosas. El conocido texto de Josué capítulo 24, versículo 15, que todos lo conocemos muy bien, entre otras cosas dice allí Josué al pueblo de Israel, ya cansado de la caída reiterativa del pueblo en el pecado una y otra vez, escogiendo los dioses falsos y apartándose, etc. Josué les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Obsérvese esto aquí, hermanos, escogeos. En otras palabras, el ser humano tiene capacidad de decidir y escoger lo que quiere y lo que no quiere. Y tiene capacidad de escoger entre hacer el bien y entre hacer el mal. En estos aspectos, hermanos, y quizá, como yo dije, usted puede ampliar la lista si revisa con detenimiento la palabra de Dios, pero creo que son suficientes para ver en qué sentido somos imagen y semejanza de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, hay algunas otras implicaciones también en esta condición de imagen y semejanza de Dios que nosotros tenemos. En primera instancia, la primera implicación a la que quisiera hacer alusión es al hecho de que el hombre es superior al resto de la creación. Y esto me parece, hermanos, muy remarcable, superior al resto de la creación. Si usted observa bien, por ejemplo, en primera instancia, note esto. Cuando usted lee el registro de la creación que hay en el libro del Génesis en el capítulo 1, encuentra que toda la creación fue el producto del poder de la palabra de Dios. En todos los casos es cuando Dios expresó, dijo constantemente. Por ejemplo, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1:6, luego dijo Dios, hay expansiones en medio de las aguas. Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras. Génesis 1:24, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Génesis 1:24. Pero observe, hermanos, en el capítulo 1, versículo 26, que ya leímos, algo muy interesante con respecto a la creación del ser humano. No es solamente producto de la palabra poderosa creadora de Dios, sino que usted observa, por ejemplo, en el versículo 26, donde dice, entonces dijo Dios, sí lo dijo, pero hay algo más allí. Hagamos al hombre. ¿Puede ver? En ninguno otro de los casos con respecto a ninguna otra criatura, la deidad dice, hagamos al hombre. Hagamos, hablando de cualquier otra criatura, solamente cuando crea al hombre es que dice, hagamos al hombre. Y algo que me parece remarcable aquí, hermanos, y muy en consistencia con la idea de que somos imagen y semejanza de Dios, es la palabra allí plural, hagamos, el verbo hacer en plural, hagamos, dice el Señor allá. Usualmente este texto lo hemos utilizado montones de veces para poder probar bíblicamente cómo había más de una persona de naturaleza divina en ese momento. En otras palabras, la Trinidad sin duda. Pero me parece remarcable, hermanos, no solo el hecho de que podemos probar con ese texto de que sí hay una Trinidad, que sí había más de un ser divino allá en la creación, porque que yo sepa no me parezco a ningún ángel. Nunca los ángeles estuvieron implicados en el sentido de que somos semejanza de ellos. Somos semejanza de Dios. Y aquí Dios dice, hagamos. Es el hecho, hermanos, en segunda instancia entonces, de que nosotros, hermanos, ojo a esto, el ser humano tiene algo del Padre, tiene algo del Hijo y tiene algo del Espíritu Santo.
Quizá no puedo probar, o más bien quiero decir, no podría explicar con total propiedad cuáles exactamente son las cualidades que usted tiene de cada uno de ellos. Pero lo que yo veo aquí es que cuando Dios estaba hablando, creando al hombre, habló con el Hijo Jesucristo, habló con el Espíritu Santo que estaba allí también, y les dijo a ellos, vamos a hacerlo a semejanza nuestra. Somos imagen de Dios, y esto es algo serio. Dolorosamente, hermano, es un aspecto total y completamente olvidado por la humanidad hoy. Nadie, ni siquiera atención le presta a esta gran y maravillosa verdad. No obstante, para eso estamos aquí nosotros hoy, hermanos, para probar la importancia que esto tiene. Pero ahora vea el capítulo 2, versículo 27. Versículo 7 del capítulo 2, observe este otro detalle. Entonces Jehová Dios, y mire, ojo a esto, hermano, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observe, hermanos, aquí otra vez este verbo. Entonces Jehová Dios, ¿qué cosa? Formó. Hay algo, mis amados hermanos y amigos, mucho más personal en el hombre de Dios. Hay algo, pongámoslo de otra manera más entendible, hay algo mucho más personal de Dios en el hombre desde el mero momento de la creación. Es el único del que la palabra dice en primer lugar, hagamos, hablando de una relación mucho más cercana y más directa en el ejercicio de la creación misma. Y número 2, es el único del que aquí la palabra de Dios en el récord de la creación, hermanos, nos habla de que Dios formó. Yo creo que está de más explicar lo que el verbo, la palabra de acción, formar significa. Implica en alguna forma, hermanos, el ejercicio de su ser, el uso de los instrumentos como sus manos, vamos a decirlo, y construir y poner partes quizá, constituir algo hasta darle forma en alguna manera. Esto no sucedió con ninguna otra criatura, sucedió con usted y yo. Entonces, hermano, nosotros somos superiores al resto de la creación, no hay duda. Hay mucho más de lo personal en nosotros, de nuestro Creador. También podemos mencionar, por ejemplo, otra de las implicaciones es que tenemos cualidades que no poseen los otros seres vivientes, como por ejemplo la capacidad de razonamiento. Nosotros pensamos, calculamos, anticipamos, medimos consecuencias, procesamos información, etcétera, etcétera. Los animales no, hermano. Los animales sobreviven por instinto. Usted sobrevive, entre otras cosas en las que usted aplica su razonamiento, producto precisamente del razonamiento. Los animales sobreviven por instinto, nosotros por la aplicación de estas virtudes. Nosotros tenemos sentido de la moral, ya lo mencionamos, otro texto, Romanos 12, 14 y 15, nos habla de que los gentiles, aun cuando están sin ley, cuando por conciencia hacen las obras de la ley, son ley para sí mismos. Observe que ese texto está enseñando algo importantísimo, hermano. Aún el mundo gentil antiguo, que no conocía la ley de Jehová, que no sabía nada de la ley de Moisés, ni los 10 mandamientos, ni etcétera, por lo menos la mayoría de la humanidad entonces no lo sabía. Aún dice que por conciencia, hermanos, como por cierto instinto en la conciencia hacen cosas. ¿Por qué no mata al ser humano? ¿Sabe usted que usted puede preguntar, pongámoslo de otra forma, hermano, en cualquier cultura, en la más remota de las que existen, en donde hay un total desconocimiento de lo que existe este sagrado libro llamado la Palabra de Dios, que es para la salvación del hombre, hermano, usted va allí y la gente sabe allí que matar al semejante está mal. Hace algunos años en Panamá, en una misión evangelística en una de las islas, hay un archipiélago creo que es en el Pacífico, en Panamá, en el Atlántico, en Panamá, hacia el puerto de Colón, saliendo mar adentro, un archipiélago obviamente de islas, se llama San Blas. Yo, el hermano me va para allá ahorita de repente y tenga algún contacto con algunos hermanos de por allá. Bueno, son muchas islas, son 365 islas, curiosamente, la misma cantidad de días que tiene el año. Muchas de ellas están habitadas y, curiosamente, hermanos, es donde la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es sumamente fuerte. Hay una escuela de predicación totalmente en lengua indígena, allá en una de las islas del archipiélago de San Blas. El asunto es que una que era médica, andando evangelizando una vez, hermanos, hace unos años atrás con mi esposa, en esta área, llegamos a un lugar y nos encontramos que habían desterrado a un joven. Habían desterrado a un joven, lo habían echado de la isla, el Saila, como lo llaman ellos, o el jefe, cada isla tiene uno de ellos.
en consejo habían decidido desterrar a esta persona. Y la pregunta fue, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué lo desterraron? No podía volver hasta dentro de 5 años o algo hacia aquella isla. Y la respuesta fue, porque está casado y coqueteó con otra mujer. Me llamó poderosísimamente la atención, hermano, este concepto. Está casado y lo encontraron coqueteando con otra mujer. Y entonces lo echaron de la isla. ¿Qué decía esto, hermano? Que la conciencia moral de este grupo de indígenas, hermano, aun cuando eran conocedores a plenitud de la gran verdad del Señor sobre el matrimonio, la fidelidad, el adulterio, etcétera, etcétera, en la palabra de Dios, tenían claro que esto no podía ser aceptado en su comunidad, que estaba malo y que merecía ser penado. Nosotros somos seres morales. En esa misma isla, evangelizando después, nos topamos, o hablaba con, no sé si andaba con mi esposa, con otro hermano, pero nos vamos con una muchacha a la cual le llega a hablar de Cristo y le pregunté que si sabía algo, me dice, no tengo la menor idea de qué me está hablando. Nunca has oído de Jesucristo. Le dice, no sé quién es Jesucristo. ¿Quién es ese? ¿Vino con ustedes acaso? La respuesta es, bueno, sí, vino con nosotros. Pero lo podrás ver un día si quieres. Puedes llegar a conocerlo personalmente e incluso poder palparlo con tus sentidos un día. El punto que quiero ilustrar nada más, hermano, en esa misma isla, donde había un altísimo sentido de la moral, hermano, había gente que no tenía la menor idea de quién era Cristo Jesús. ¿Qué dice esto, hermano? Bueno, número uno, qué vergüenza para nosotros, ¿verdad? Me sentí muy chiquito, hermanos, en pleno siglo XX, eso fue, todavía era el siglo XX cuando eso pasó, en pleno siglo XX, hermano, y había gente que todavía no sabía que era de veras Jesucristo. No conocía absolutamente nada de la Escritura, no sabía que existía una Biblia. Pero había un sentido de la moral que les hacía entender que efectivamente eso estaba mal. Nosotros entonces, hermanos, somos seres morales. Ya hablamos de esto con mayor detalle anteriormente. Tenemos dominio y señorío sobre el resto de la creación. Génesis 1, 26 al 30. Algo importantísimo, hermanos. Hechos 17, 29. En cuarto lugar, estoy hablando de los aspectos aquellos en los cuales no tenemos cualidades que no tiene el resto de la creación, ¿verdad? Ya estaba mencionando algunos de estos aspectos. Tenemos razonamiento, se nos dio dominio sobre todas las cosas, pero observe esto ahora. Somos linaje, descendencia de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 29. El apóstol Pablo a aquella gente en Atenas les dice, refutándole la idolatría, les dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Obsérvese, el apóstol le dice aquí a esta gente, somos siendo linaje de Dios. Todo tiene un origen en Dios, hermano, pero linaje, descendencia de Dios, familia de Dios, somos solo los seres humanos. Obviamente familia en el sentido de ser hijos de Él, somos adoptados a través de la obediencia a Cristo Jesús. Pero en alguna manera, hermano, el ser humano es descendencia del ser divino. No se habla así de ningún otro ser de la creación. Y un texto que me parece, una última resemblanza, una última implicación, hermano, que me parece a mí sumamente trascendental, a la cual a veces no prestamos mucha atención, pero que es trascendental, hermano, es que no solo somos linaje, sino que somos, número 4, participantes de la naturaleza divina. Oiga esto, hermano. Ya el hermano Will explicó en la disertación anterior, hermanos, lo importante que es entender que Cristo es Dios, no uno ni nada de esas cosas, no, es Dios, absolutamente, con todas las cualidades y facultades divinas que Jehová el Padre y el Espíritu Santo tengan también. Ahora, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, observe usted que entre otras cosas el texto dice, hablando de las promesas que hemos obtenido a través de la obediencia, dice la palabra, por medio de las cuales, hablando de estas promesas, 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, ya esto, hermano, participantes de la naturaleza divina. Tal vez no pueda explicar en detalle, hermanos, en todos los aspectos en los cuales usted mira esto, hermano, no solamente es imagen del Creador, sino incluso del ser divino, lo que lo hace Dios, hermano. En alguna forma, esto no quiere decir que usted sea Dios, no me vaya a entender mal, pero en alguna forma somos participantes de la naturaleza divina. Ningún otro ser creado, y déjeme decir, hermano, aún ni siquiera los ángeles, ni siquiera de los ángeles se habla de esta manera,
pero se habla de esa manera de usted y de mi persona, hermano. Somos participantes. Y cuando usted lee detenidamente allí, usted puede observar que esta condición de participar de la naturaleza divina de alguna manera es producto de las grandes promesas que hemos obtenido, las cuales vienen a través del Evangelio. En otras palabras, hermano, usted como cristiano y yo, y este es un detalle que quizás no tenga el resto de la humanidad, pero usted como cristiano y yo, aparte de ser imagen y semejanza del Creador, como el resto de la humanidad, usted tiene una bendición, y déjeme subrayarla y highlighter, como dicen en inglés, o cómo sería, iluminarla con todos los colores del arco iris allí, hermano, etcétera. Usted tiene el privilegio, por medio de las promesas que usted tiene en Cristo Jesús, las cuales vinieron a través de la obediencia al Evangelio, de participar en alguna forma de la misma esencia del ser divino. Usted es imagen de Dios, usted es importante para Él, usted vale mucho. Pero en tercer lugar, no solamente nosotros somos, están estas implicaciones, hermanos, en ser imagen y semejanza de Dios, también tenemos responsabilidades entonces. Alguien dijo alguna vez por allí que todo privilegio trae responsabilidad. Y efectivamente, hermano, y quizá no hay ningún otro privilegio que sea más serio, por consiguiente que traiga responsabilidades más serias para el ser humano, que el hecho de ser imagen del Creador. Tenemos responsabilidades ante el Creador. Permítanme mencionar solamente tres. Otra vez aquí puede ser la lista mucho más amplia. Permítanme mencionar tres de ellas. Número uno, y quizá en esta quiero subrayarla muy bien también, hermano. La primera responsabilidad del ser humano en su condición de imagen y semejanza de Dios es que debe de reflejar las virtudes y cualidades de aquel que lo creó en él. Que valga la aclaración, trabajo que hemos hecho casi toda la humanidad bastante mal, hermano. Cuando usted sale allá afuera y ve a la gente, especialmente en un fin de semana como este, hermano, curiosamente hoy, bajando de allá del cuarto del hotel, nos topamos a un joven interceptó a mi esposa allí para pedir algún dinero, se puso a llorar, etc. Podemos ver inmediatamente su apariencia, y me acordé de mi sermón cuando vi, porque era una ilustración maravillosa. Yo no sé si fue obra de Dios que apareció este hombre o no, pero lo que vi allí, hermano, fue a un ser humano que fue hecho imagen y semejanza de Dios, con un montón de privilegios por ser precisamente ser humano, pero que evidentemente estaba haciendo una representación pobrísima, hermano, pobrísima del ser divino que lo había creado a él. Cuando usted va y se encuentra un borrachito por allí, hermano, tambaleándose, cayéndose, haciendo cosas graciosas, hablando de una manera a veces grosera y a veces hasta chistosa, hermano, diciendo cosas incoherentes, cayéndose, sucio, etc. Podría usted observar y decir, he aquí un digno representante con imagen del ser que lo creó. Claro que no. Y solamente esto es una ilustración de las mil que podríamos poner acá. Nosotros los seres humanos estamos llamados a ser una representación digna del ser del cual nosotros somos imagen y semejanza. Amados hermanos, amigos, este es nuestro Creador. Tenemos que reflejar las virtudes de Él. Después de todo, una imagen es una representación, en alguna manera, un reflejo de un original. Y nosotros somos ese reflejo de un original. El ser humano debe representar dignamente a aquel de quien es imagen. Filipenses 4:8, ¿se acuerdan? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y es que allí empieza precisamente la formación de un individuo. Usted es, hermano, lo que usted piensa, y usted piensa lo que usted le mete a su cerebro. Tan simple como eso. Usted es lo que usted piensa, hermano, y usted piensa lo que usted permite que su cerebro absorba, que su mente absorba. Y aquí está para hablar un sermón amplio, hermanos, y otras conferencias algún día quizá. ¿Qué ve usted en el internet, amado hermano? ¿Para qué compra el periódico? ¿Para qué compra los libros? ¿Cuál los interesa en lo que observa andando en la calle, etcétera, etcétera? Y la ilustración podría ser mucho más amplia. Hermano amado, usted es lo que usted permite que su corazón reciba y su cerebro se alimente. Y en consistencia, entonces, usted es lo que usted piensa, sencillamente. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos llamados a representar con dignidad a nuestro Creador. Algunas de estas cualidades que el Creador tiene, por ejemplo, son santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 4, sin la santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ya lo leímos, ser santos porque yo soy santo. Número 2, justicia. Salmo 18, 25 y 28 dicen, con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio de
juzgarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Justicia. En términos sencillos, dar a cada quien lo que corresponde sencillamente porque es lo que merece, imparcialmente. Entonces, las cualidades de Dios que debemos representar nosotros, hermanos: santidad, justicia, amor, entre muchas otras tantas que podemos mencionar. El amor fue el móvil que hizo a Dios hacer lo que hizo por usted y por mí. De tal manera le convenía a Dios, porque necesitaba ser adorado, salvar al mundo. No, hermano, no. De tal manera amó Dios al mundo. No fueron motivos egoístas en ningún momento. Fue porque amaba al mundo, que hizo todo lo que hizo por él. Filipenses capítulo 2 describe claramente, ustedes recordarán este texto, la humillación de Cristo Jesús, donde dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hermano. Cuando Dios tuvo que escoger, tuvo que decidir entre usted y yo, decidió por usted, entre nosotros y Él, decidió por nosotros, hermano. Es por eso que nosotros decidimos por Él ahora que nos corresponde a nosotros. Cuando Dios tuvo que escoger, hermano, escogió por su bienestar y el mío. El amor de Dios es otra gran virtud de Dios en nosotros. Pero no solamente reflejar las virtudes. En segundo lugar, hermanos, otra gran responsabilidad es adorarle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo claramente Cristo a Satanás, Mateo capítulo 4, versículo 10. ¿Se acuerdan? En la tentación en el desierto. Esta es una verdad tan antigua como el hombre, hermano. Desde el mismo principio, Cristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Punto. Efesios capítulo 1, versículo 2. Aquí sí quisiera que me acompañen en esta lectura. No lo voy a leer todo. Voy a puntualizar nada más algunos textos. Muchos han preguntado: ¿dónde realmente enseña la Biblia que una de las razones por las cuales el hombre fue puesto aquí en la tierra es para adorar a Dios? Bueno, la Biblia lo enseña en muchas partes, hermano, pero permítame mencionar de manera breve este texto. Efesios capítulo 1, versículo 2 hasta el 12, no lo voy a leer todo. Voy a puntualizar algunos textos también, usted lo leerá después. Versículo 5, por ejemplo, dice la Escritura, hablando de la predestinación nuestra, desde antes de los tiempos que Dios planeó crear.